Este domingo escuchamos en el Evangelio la reacción que se produce en la gente de Nazaret, la ciudad de Jesús, después que Él se ha presentado en la sinagoga como ungido por el Espíritu, con una misión de parte de Dios. Lleno del Espíritu de Dios, Jesús se siente profeta y se ha presentado como profeta, impulsado a anunciar y hacer presente la compasión misericordiosa de Dios para la humanidad. Citó este texto bíblico: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Parece ser que a los paisanos de Nazaret reunidos en la sinagoga les agradó lo que Jesús había dicho, pero en el fondo no quedaron satisfechos. Les parece demasiado pretencioso que alguien que ha crecido en aquel pueblo, a quien han visto jugar, crecer y trabajar entre ellos, se presente con una misión de parte de Dios. Decía el Papa al terminar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá: el niño que se formó y creció en el seno de esta comunidad se ponía de pie y tomaba la palabra para anunciar y poner en acto el sueño de Dios. Por eso se preguntaban asombrados con escepticismo: ¿acaso no es este el hijo de José? Lo conocían muy bien. Probablemente en la humilde sinagoga de Nazaret había familiares, amigos de la infancia, conocidos, vecinos suyos. Jesús se da cuenta de la reacción de la gente, que está dudando y murmurando, y les dice: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu ciudad. Aquella gente sabe que Jesús ha hecho curaciones en la vecina ciudad de Cafarnaúm, que era una ciudad medio pagana, porque estaba en el límite del Imperio Romano, y le piden que haga algo semejante en su ciudad, allí en Nazaret. En el fondo, no están tan interesados en escuchar a un profeta de Dios, sino que preferirían ver a alguien que haga cosas extraordinarias, quizá un curandero que les sane de sus enfermedades y haga famoso su pequeño pueblo, o quizá un mago que les resuelva sus problemas cotidianos de forma inmediata, llamativa, extraordinaria. La verdad es que Jesús no fue acogido entre sus conciudadanos de Nazaret. Su ministerio comenzó con un fracaso. Esto decía el Papa Francisco hoy en la mañana en el Ángel. El ministerio de Jesús comenzó con un fracaso. Y recordemos que va a terminar también con un fracaso en la cruz. Pero a veces el Señor, del aparente fracaso de los profetas, va tejiendo su plan y va llevando adelante su reino. Pero de este modo, desde el inicio de su ministerio, Jesús se percató de que su vida se desarrollaría según el modelo de los grandes profetas bíblicos como Amós, Isaías, Jeremías, etc. Todos ellos espiados, odiados, perseguidos, obligados al exilio o incluso asesinados. Es la suerte de los profetas. Es la suerte de los profetas que se atreven a proclamar en medio de sociedades injustas
la verdad que libera y humaniza, la verdad que viene de parte de Dios. Es la suerte de los profetas que viven la realidad de la compasión de Dios por los últimos y hablan y actúan con libertad, llamando a todos al bien y a la justicia. Es la suerte de los profetas que viven contracorriente y que no tienen miedo a descontentar y a incomodar con su predicación y con su vida, pues solo quieren ser fieles al Dios que los ha enviado. Decía el Papa esta mañana en el Ángelus en Roma: este es el precio de la profecía auténtica, ayer y hoy. Es difícil que alguien que se decide a escuchar a Dios y a proclamar con valentía y fidelidad su palabra sea aceptado y aplaudido por un pueblo que no está dispuesto a acoger la voluntad de Dios, aunque sea su pueblo, el pueblo del profeta. Es imposible que un profeta que habla en nombre de Dios, del Dios de la verdad y de la justicia, de la misericordia y de la gracia, sea acogido en una sociedad, aunque sea la suya, en una sociedad donde hay tantos intereses ideológicos, económicos y políticos fundamentados en la mentira, la injusticia y la violencia. Efectivamente, Jesús se dio cuenta y tiene razón cuando cita un proverbio conocido en su época: ningún profeta es bien acogido en su tierra, en su patria, en su ciudad. Ningún profeta es bien acogido en su tierra. Hoy decía el Papa que si queremos ser fieles a Jesús tenemos que ser profetas. Pero no olvidemos que no podemos ser profeta sin ser absolutamente fieles a Dios. Si no seguimos con absoluta fidelidad a Jesús. Por eso no podemos ser profetas si queremos quedar bien con todo el mundo. El que quiera ser profeta de Dios no puede tampoco evitar la crítica y el rechazo cuando se esfuerza en mostrar que la sociedad en la que vive no está construida sobre el Evangelio. Es inevitable ser incómodos y molestos a los poderosos cuando, como Jesús, nos comprometemos por la dignidad de los seres humanos y la promoción de los pobres. O cuando hablamos en nombre de las víctimas, los presos, los olvidados y descartados de la sociedad. No deberíamos olvidar esto. Es el precio de la profecía, ayer y hoy, decía el Papa Francisco. Porque un profeta pone al descubierto mentiras y cobardías, injusticias y opresiones, y llama a todos a un cambio de vida. No es fácil escuchar el mensaje de un profeta. Lo más fácil es denigrarlo, criticarlo, echarlo fuera, expulsarlo, callarlo, mandándolo lejos o incluso quitándole la vida. Así no molestará más. Los conciudadanos de Nazaret al final quieren echar a Jesús por un barranco para quitarle la vida. Ellos pretendían tener a su disposición a un Dios domesticado, como decía el Papa el domingo pasado. Un Dios que no incomodara ni quisiera cambiar las cosas. Querían un Dios suyo, propio, de Nazaret. Haz aquí los milagros. Aquí en tu ciudad queremos ver lo que haces en nombre de Dios. Querían a un Dios como una especie de correligionario que pensara como ellos, un cómplice de sus intereses particulares y que defendiera sus ansias nacionalistas, un títere
que cumpliera sus caprichos. Esa es la lógica humana, la lógica del milagro, la lógica de la búsqueda de lo extraordinario. Para Jesús, lo que cuenta es la lógica de la fe, de la acogida amorosa y fiel a Dios. Por eso Jesús no está dispuesto a darle gusto a sus conciudadanos de Nazaret. Y por eso les menciona dos grandes profetas, como hemos escuchado, Elías y Eliseo, que siendo profetas de Israel actuaron en nombre de Dios fuera de Israel. El primero, Elías, alimentando a una viuda pobre en Sarepta, un territorio pagano. El segundo, Eliseo, sanando a Naamán, un general leproso de Siria, un país extranjero y enemigo de Israel. Cuando la gente que estaba en la sinagoga escuchó esto, dice el Evangelio de hoy, que se llenaron de ira y levantándose, arrojaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Lo expulsaron y lo quisieron matar. Decía el Papa hoy en el Ángelus, el ministerio de Jesús comienza con un rechazo y con una amenaza de muerte. La experiencia de Nazaret es la nuestra, la de nuestra vida y la de nuestra sociedad. No nos gusta que nos incomoden con la verdad. Nos molesta la crítica que nos hace perder nuestras falsas seguridades. Decía el Papa Francisco el domingo pasado al terminar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá: no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante. Y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado, que no me venga a mover de mi seguridad, que no me quite las cosas que yo quiero, aunque yo sea esclavo de ellas. Un Dios que no me venga a estorbar en mi deseo caprichoso de llevar adelante mi voluntad. Dice el Evangelio que cuando quieren derrumbar a Jesús por el precipicio para matarlo, Jesús se abrió paso entre la gente y siguió su camino. Un profeta es alguien, sobre todo, que confía infinitamente en Dios, que lo ha elegido y lo ha enviado. Hoy escuchamos cómo el Señor le dice a otro profeta, Jeremías: no temas, no les tengas miedo, yo estaré contigo para salvarte. Es la promesa del amor y de la fuerza del Señor que acompaña al profeta. Por eso Jesús sigue su camino. Se abre camino en medio de aquella gente que lo quiere matar, echándolo por el barranco, y se marcha y sigue adelante. Jesús sabe bien que debe afrontar el cansancio, el rechazo, la persecución y la derrota. Esto lo decía el Papa hoy en la mañana. Pero no se desanimó, ni detuvo el camino, ni la fecundidad de su acción profética. Él continuó su camino, confiando en el amor del Padre. Sin embargo, hermanos y hermanas, Nazaret perdió lo mejor que le podía ocurrir. Se quedó con sus seguridades, sus caprichos y sus mentiras, pero se quedó sin profeta. Se quedó sin Jesús. Perdió lo mejor que le podía ocurrir. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros. Nos empobrecemos cuando no nos dejamos corregir.
Cuando preferimos la falsedad y la doble vida y no escuchamos las voces proféticas que nos hablan en nombre de Dios. También en una sociedad el mayor error es ahogar la voz de los profetas, porque son incómodos. Mejor es que los encarcelemos o los mandemos lejos, expulsándolos del país, o como en Nazaret, que los tiremos por un barranco para quitarles la vida. Pero es el mayor error de una sociedad. Así callamos al profeta. No molestará más. Tenía razón Jesús. Ningún profeta es bien visto en su tierra. Sí, hermanos y hermanas, en la sociedad, en los pueblos y desgraciadamente a veces también en la misma iglesia, no se oye a los profetas. Sin embargo, una sociedad sin profetas se vuelve cruel y corrupta. Una iglesia sin profetas se vuelve ritualista e inhumana. Y ocurrirá siempre como ocurrió con Jesús, que pasando por en medio de ellos, se marchó, siguió su camino, se fue, con la frente en alto, con dignidad, llevando dentro su pasión por Dios y por el hombre. Nos ocurriría lo mismo. Expulsaremos y echaremos a los profetas, pero nos quedaremos sin su palabra. Nos ocurrirá lo más grave. Nos quedaremos sin Jesús, como ocurrió en Nazaret. Amén.